Nuestro pastor Jaime Vázquez tiene el tiempo para presentarnos el tema de ahora. Adelante, pastor, bienvenido. Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Buenas noches. Dice que tienen que decir buenas noches después de las 7, pero no vemos que la noche caiga, ¿verdad? Estaba contemplando en el horizonte ahorita que estaba allá afuera y todavía no aparecen los planetas que a partir de ahora vamos a tener. Les recomiendo, ¿verdad? Dicen que 45 minutos antes del ocaso vamos a poder contemplar a Marte, a Venus, ¿verdad? Y junto con la luna en el horizonte. Así es que no se pierdan estos días, que serán días donde los cielos habrán de contar la gloria de nuestro Dios. De aquí al 28 de marzo tendremos ese privilegio de poder observar este fenómeno pocas veces visto. Quiero invitarles a que por favor me acompañen con sus Biblias, ¿verdad? Mientras aquí nos ponen la presentación en el capítulo número 19 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 19, hoy vamos a hablar de uno de los temas que quisiera darles esta pequeña introducción. En esta semana lo que estaremos haciendo es una revisión de la última semana que Jesús pasó sobre la tierra. En su última semana, Él se dio a la tarea de presentar una serie de mensajes claves para poder advertir en esa última semana que Él estuvo caminando entre su pueblo, advertencias y también señales de lo que tendrían que hacer para encontrarse con Él. Y lo que estaremos haciendo es descubrir parte de la fe superficial que muchos de sus seguidores tenían y de la gran ceguera espiritual que sin lugar a dudas nos dejarán a nosotros lecciones valiosas para poder contrarrestar en este tiempo y aprender justamente de Jesús ahora en la perspectiva de que lo que se dijo en el pasado sirva para nuestra enseñanza y, como dice el apóstol Pablo, también para nuestra edificación. Así es que, si estamos todos listos, vayamos por favor al Evangelio según San Lucas en el capítulo 19 y vamos a leer por ahí desde el versículo 28, así es que si ya lo tienen en sus Biblias, amén, vamos a cerrar por favor nuestros ojos y pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de esta hora. Vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en el cielo, hoy tenemos tu santa palabra a nuestra disposición y en ella queremos descubrir un mensaje que nos ayude a poder desarrollar nuestra fe en ti, a poder vencer esa ceguera espiritual en cuanto a estos temas que tienen como propósito enseñarnos, mostrarnos más de tu amor y de nuestras decisiones que debemos de tomar para este tiempo para entregar nuestra vida a ti. Acompáñanos al abrir tu palabra en esta hora. Lo pedimos a través de nuestro Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 28 de Lucas 19 que dicho esto Jesús prosiguió hacia Jerusalén y en el detalle del evangelista nos dice que estaba pasando por dos ciudades, una se llamaba Betfagé y la otra se llamaba Betania. Para ser un poco más específicos, dice que era junto al monte de los olivos y allí envió a 2 de sus discípulos. Abro aquí paréntesis, regularmente cuando se mencionan los discípulos, uno de ellos era el evangelista, ¿verdad? El que narra la historia. Y cuenta el versículo 30 que diciendo estas palabras les dijo, vayan a la aldea de enfrente, cita mi versión, y al entrar van a encontrar un pollino que se encontrará atado, el cual ninguno ha montado aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatáis? Ustedes habrán de responder, el Señor lo necesita,
Y fueron los que habían sido enviados y hallaron justamente, dice el versículo 32, como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, también su dueño citó las mismas palabras dichas por Jesús, porque les dijo: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron como lo había predicho ya el profeta: el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, echando sus vestimentas sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso la gente tendía sus mantos por el camino, que cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, la multitud era tal que los discípulos con alegría empezaron a alabar a Dios, y a gran voz todos se maravillaban diciendo lo que estaban viendo: bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces el versículo 39 presenta el otro lado de la escena. Uno de los fariseos, que estaba entre la multitud que seguía también a Jesús, le dijo: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió diciendo: os digo que si estos callaran, las piedras comenzarían a clamar. Hay una historia que hace un tiempo me tocó leer en una de las presentaciones, vamos a hablar de un clic más, que narra la historia de un rey en esas giras que lograban realizar los reyes, pues decidió ir a visitar parte de su territorio, y llegó justamente a una de esas aldeas allá en la región de España, y lo que hizo pues fue comenzar con los preparativos, que muchos de los que se enteraron que el rey había de visitar, pues dijeron: vamos a recibir al rey como se merece. Pero como eran de escasos recursos, el presupuesto durante ese año no les había alcanzado la cosecha para poder tener todos los recursos necesarios para poder invitar al rey, se les ocurrió una de esas clásicas ideas que algunos de nosotros también tenemos para economizar en la visita del rey. Y dijeron: pues ¿qué les parece si el rey, que le gusta, ¿verdad?, poder beber vino, juntamos un gran barril y ahí todos comenzamos a traer una parte del mejor vino que tengamos para que él pueda disfrutar con nosotros? Hay que disfrutar la fiesta, porque los españoles, como los mexicanos, para todo hacemos ¿qué? Fiesta. Así es que empezaron a prepararse, trajeron la gran barril que todos pudieran estar, lo colocaron en el centro de la plaza de esta ciudad, y allí todos, ¿verdad?, la idea que era más que brillante, comenzaron a llegar los invitados trayendo cada quien su copa, y con ello, ¿verdad?, empezaron a depositar ahí este vino que para ellos era lo mejor. Lo que cuenta esta leyenda, esta historia, es que eran tan pobres los hombres que lo que comenzaron a depositar ahí fue agua. Así es que, como nadie se daba cuenta, llegó el momento en que el rey apareció en escena. Bajó de su gran caballo, ¿verdad?, hermoso, que lo hacía presentar como un magnífico rey, se acercó y fue ahí donde estaba preparada esta gavilla, abrió la llave y con esa copa de plata se sirvió. Pero para su sorpresa, lo que estaba sirviéndose era ¿qué? Agua. Lo curioso es que a todos los habitantes de ese pueblo se les ocurrió la misma idea. Dijeron: no, pero ¿qué tal si el rey se le ocurre ir a mi casa y yo traje el mejor rey para aquí, para este momento? Mejor voy a guardar, ¿verdad?, un poco en mi casa, y como nadie se va a dar cuenta, vamos a llevar agua. Pero lo curioso es que justamente todos hicieron lo mismo. Toda la gente había pensado en guardar su mejor vino y llevar
lo que les sobraba a todos, algo. El problema es que algunos de nosotros a veces tenemos justamente las mismas decisiones que se toman en esta aldea. En lo que nosotros conocemos justamente como el domingo, ¿verdad? El domingo de Ramos, en la historia popular cristiana es el momento en el cual Jesús, de la misma manera que ese rey, hizo una entrada triunfal. ¿En dónde? En Jerusalén. Y a su entrada triunfal, él se dio a la tarea de poder recibir los mejores aplausos de la multitud. Pero lamentablemente no todos los que estaban aplaudiendo en ese momento eran o estaban convencidos 100% de lo que estaban haciendo. Así es que lo que hicieron fue simple y sencillamente tratar de simular, como lo hicieron estos habitantes, ¿verdad?, en traer algo que realmente no era lo mejor. Saben que en la época de la Pascua, cuando la población de Jerusalén aumentaba entre pasar de 30,000 habitantes a casi 200,000 invitados que llegaban, era un momento de fiesta para todos, era un momento en el cual todos se daban a la tarea de poder llevar sus mejores vestiduras, de poder realizar esa mejor faena, de llegar y de ofrecerle en esa fiesta lo mejor de lo mejor. ¿Y qué era lo que estaba pasando en esos momentos? Nada más y nada menos que una fiesta simulada. El texto nos dice, si me acompañan por favor con sus Biblias, en Lucas 19, capítulo 19, el versículo 28, que cuando Jesús estaba avanzando hacia Jerusalén, encontró a una ciudad que lo estaba recibiendo con gozo, pero cuando llega, comienza a dar una serie de indicaciones precisas. Indicaciones que lo que querían realizar para ese momento era hacerles ver a toda esa multitud que lo que se estaba cumpliendo era justamente una de las profecías que 500 años atrás el profeta Zacarías había advertido. Cuando le da la indicación a estos dos discípulos para que vayan, se adelanten a la aldea que estaba enfrente y logren encontrar a un pollino atado que ninguno había montado, estaba dando justamente la primera indicación. Lo que él estaba haciendo era presentarse delante de este pueblo como un rey, porque solamente era un rey el que tenía la capacidad de poder montar por primera vez en cualquiera de estos animales. La historia cuenta que en la mayoría de los casos, los reyes cuando conquistaban una nación, cuando hacían una entrada triunfal a su ciudad natal, pues iban montados en un caballo. Julio César, cuando en el año 45 logró conquistar el imperio de una manera sorprendente, cuenta la historia que entró a Roma en un carruaje que estaba hecho de oro y que llevaba adelante 40 elefantes junto con caballos y una gran multitud de esclavos que traían como muestra de su poderío para poder entrar. Así es que Jesús lo que les estaba diciendo aquí a sus discípulos era que prepararan un lugar para que Él entrara. Zacarías capítulo 9, versículo 9, da el tenor de esa segunda profecía que se estaba cumpliendo cuando Jesús le dice a sus discípulos que si alguno les pregunta ¿por qué están desatando al animal? Él les dio la indicación a su respuesta: el Señor lo necesita. Citando justamente las palabras que el profeta Zacarías 500 años atrás ya había advertido, ¿verdad? Donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un ¿qué? Pollino. Sobre un asno, sobre un pollino, sobre un pequeño hijo de asna entrará por la ciudad. Jesús entró en Jerusalén como un rey humilde. Cuando un rey conquistaba, hacía así sus entradas triunfales.
Y Jesús lo que quería presentar era simple y sencillamente ante las generaciones judías, ante esos casi 200,000 invitados que estaban contemplando la cena, que el Rey de Reyes era digno de recibir la honra y la gloria. El texto nos dice que ellos hicieron lo mismo, versículo 34, que cuando llegaron encontraron al pollino con sus dueños y estos le preguntaron lo mismo que el Señor les había dicho. Ellos lo citaron diciendo: el Señor lo necesita. Lo trajeron y Jesús, echando sus vestimentas sobre este pollino, subió encima de él y avanzó. ¿Saben que cuando Jesús estaba entrando aquí a Jerusalén, los judíos estaban siendo dominados por un gran poderío económico, bélico y cultural? Los romanos se habían dado a la tarea de someter tanto al pueblo judío que ellos estaban esperando que un libertador pudiera ser el que entrara en su lugar. Hubo en la historia, dice en el libro, no bíblico, pero sí histórico de los macabeos, nos cuenta que hubo un hombre 4 generaciones antes, llamado Judas, que reunió un ejército de hombres judíos para poder luchar contra los sirios. Después de derrotarlos, de vencerlos, dice que lo que quiso hacer para entrar en Jerusalén y demostrar que era un hombre importante para su época fue traer a un caballo semental que solamente se usaba para poder ser empleado para generar nuevas crías finas. Se lo trajeron a Judas, montó sobre él y se convirtió en esos momentos como uno de los grandes héroes que Israel estaba recibiendo. Pensaban que él era el Mesías. Usaron la misma cita de Zacarías capítulo 9, versículo 9, aunque ellos trataron de entender, bueno, es que no entró en un pollino, está entrando en un caballo, ¿cómo podemos arreglar esto? Pero ellos dijeron: es que este rey es supremo por encima de lo que el profeta había visto. Y queridos hermanos, hay personas que tratando de arreglar su vida espiritual con respecto a las circunstancias, tratan de presentarla de la misma manera como lo hicieron estos hombres 4 generaciones atrás. No lograron descubrir la verdad acerca del Rey de Reyes que habría de venir. Lo que hicieron simple y sencillamente fue perderse esta lección espiritual. Porque cuando Jesús entra, las personas empiezan a aclamarlo. El desfile que se estaba realizando era diferente al de todos los demás conquistadores de la tierra. Lo que Jesús estaba demostrando y a su paso era hacerle ver que aquellas personas que había sanado, aquellos hombres que estaban victoriando su entrada, colocando sus mantas, levantando las palmas, eran las personas que él había sanado. Los ciegos estuvieran ahí para poder ver ese momento especial. Aquellos que habían sido resucitados, los mudos, los que habían sido sanados de una o de otra enfermedad, estaban presentando delante del Señor todas y cada una de las maravillas que habían visto con sus propios ojos. ¿Qué es más? Ellos mismos habían sido los testigos, habían sido los que habían sido levantados de la muerte, habían sido los sanados, los que estaban presentándose delante de nuestro Dios para poder colocar algo especial delante de su rey. Y eso era la gratitud por todo lo que habían recibido de la mano del Señor. La presentación dice que aquellos que habían sanado saltaban de gozo, que aquellos que estaban ahí de una o de otra manera ensalzaban el nombre de Jesús por sus múltiples misericordias, por las obras que él había hecho. Y esto creo que nos deja a cada uno de nosotros una lección personal, que si nos encontramos leprosos, si estamos ciegos, si somos mudos, si nos encontramos aterrados por aquellas situaciones que el pecado ha dejado de una o de otra manera una marca en nuestras vidas,
tenemos por sobre todas las cosas que agradecer a Dios, que sus misericordias se renuevan todos los días para cada uno de nosotros. No importa la enfermedad que el Señor te haya permitido padecer, no importa cuán lejos has llegado a estar de la presencia de nuestro Padre. Todos en un momento de nuestra vida tendremos la oportunidad de estar delante del Rey de Gloria y tendremos que ofrecer lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice el deseado de todas las gentes en esta cita que aparece para ustedes en pantalla, en la página 526, leo literalmente este texto que dice que los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha, los mudos cuya lengua él había desatado y voceaban las más sonoras alabanzas, los cojos a quienes él había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar las palmas para poderlas hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos se ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordias y por sus obras, y los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso los inmaculados vestidos que ahora les permitía usar. El Rey de Gloria estaba delante de sus ojos, y aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban entre la multitud. Lázaro era uno de ellos, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, y guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Y quiero que imaginemos ese momento. No eran invitados comunes, normales que se tenían en un desfile. Era la ofrenda que Dios le estaba permitiendo tener a su Hijo en poderse gozar en la última semana de su vida, para que ellos tuvieran la oportunidad de agradecer por lo que el Señor había hecho con sus vidas. Hermanos, yo no sé si esta sea la última semana para ti. Yo espero que no, que vengan muchos meses y años, ¿verdad? Décadas de ser posible. Y algunos que otros van a pedir un lustro de perdiz, ¿verdad? Para que el Señor nos dé la oportunidad de seguir viviendo. Pero creo que aquí hay una lección hermosa que debemos de tener cada uno de nosotros. Que en medio de cualquiera de las situaciones que podamos estar viviendo, si el mundo a veces nos ha hecho sentir insignificantes, no valiosos, desterrados, como aquellos malolientes que no merecemos entrar al reino de Dios, como aquellos que no merecemos pronunciar alabanza a nuestro Creador, como aquellos que no necesitamos gozarnos y atraer delante de su presencia los motivos por los cuales Él se ha manifestado, para el Maestro, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, en esos momentos difíciles el Señor nos va a usar, tal como usó a estas personas para rendirle gloria. Dios usa tu estado, tu situación, tu crisis, para poder mostrarte de qué manera la gloria y las misericordias de Dios se pueden manifestar en nuestras vidas. Usó a un pollino, no usó a un caballo, no usó un elefante, no se hizo, ¿verdad?, de aquellas cosas gloriosas que la tierra le pudo haber dado, sino que usó lo más insignificante para mostrarnos que ese Rey está preocupado porque cada uno de nosotros también seamos empleados para su honra y su gloria. El versículo 38 nos dice claramente que decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, y dice: gloria sea dada en las alturas. Las personas que gritaban y cantaban alabanzas a Jesús lo hacían en voz alta. Si tú te das cuenta, en este texto aparecen signos de admiración y se citaban las mismas frases que fueron usadas por los ángeles en aquella ocasión cuando Jesús vino por primera vez y apareció a ese grupo humilde de pastores en el campo. Fueron las mismas voces de los ángeles que eran citadas y ahora eran usadas por aquellos hombres. Los fariseos, que en esos momentos se daban cuenta de ese alboroto, empezaron
aparecer en medio de las escenas de júbilo un momento también de frustración. A veces hay personas que no les gusta que tú y yo estemos siendo gozosos en lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y pareciera que tenemos que estar con una mirada cabizbaja hacia el suelo, sin hablar, sin decir amén, sin decir gloria a Dios, porque pareciera que eso es motivo de alterar lo que nosotros a veces llamamos esa postura dentro de la iglesia. Es para que seamos más reverentes, como si nuestro silencio fuera la manera más agradable de presentarnos delante de nuestro Dios. Pero yo veo en el texto, hermanos, que no estaban callados los que se presentaron delante del Señor. Si hoy empezara a brincar y a mover mis manos y a decir gloria a Dios, sin lugar a dudas que cancelarían la transmisión y uno que otro diácono me tomaría por los brazos y me sacaría y diría: pastor, tranquilícese, espérese, es solamente una campaña con nosotros, no es una gran campaña para que usted haga milagros en estos momentos. Pero queridos, si el Espíritu Santo fuera derramado en estos momentos, en este lugar, sobre muchos de nosotros, nuestras lenguas comenzarían a pronunciar motivos de alabanza a nuestro Dios. ¿Tú lo crees? Amén. Me parece que ya estamos calentando motores. Yo espero que al final de la semana esos amenes estén convencidos como la de estos hombres que estaban allá al frente, porque también existirán aquellos fariseos que dice el versículo 39, empezaron a ver en la multitud y a decir al maestro: ¡Ey, Señor, que le bajen a tu discípulo! Mira, estamos siendo muy vistosos. No hay manera de que seamos más reverentes en tu entrada triunfal a Jerusalén. Imagínese usted un desfile, el Rey de Gloria presentándose delante en su última semana de aquellos a los cuales Él había sanado, a los cuales Él había resucitado, a los cuales Él los había liberado. ¿Cómo no se iban a gozar delante del Señor? ¿Cómo no iban a proclamar: Hosana a aquel que viene, paz en el cielo, gloria en las alturas, bienaventurado el Rey que viene en el nombre del Señor? Creo que muchos de nosotros deberíamos de aprender de esta lección, porque es una lección muy personal. Ser cristiano significa que debemos de cantar no tan solo en el templo, sino también en nuestra casa. Porque si tú eres de los que nada más llega al templo y dice: gloria a Dios, amén, aleluya, vamos a orar, cantamos, y lo hacemos solamente aquí, pero en nuestra casa nos limitamos para ser reverentes, o para que el vecino o la vecina, o papá o mamá, o el familiar con el cual vivimos no se dé cuenta de nuestro fervor. Déjenme decirles que si tenemos ese tipo de actitudes, estamos siendo hipócritas delante del Señor. Logro encontrar una lección más en este párrafo que hemos leído, y aparece justamente a partir del versículo 41. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. El texto nos dice ahí que cuando se acercó y contempló la ciudad, lloró. Y llorando dijo las siguientes palabras. No sé cómo tú lo dirías, pero el lamento que se escuchaba sobre Jerusalén era algo más o menos así: si al menos conocieras en este día lo que te toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos se van a acercar con baluarte, te van a sitiar y de todas partes te van a estrechar. Te derribarán a tierra, y a ti y a tus hijos que están delante de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, al menos en nuestras Biblias, registra dos momentos en los cuales Él lloró. La primera, que ustedes recuerdan,
fue cuando murió uno de sus mejores amigos. ¿Quién? El que iba conduciendo el pollino, dice la sierva del Señor. Y en aquella ocasión, la expresión que se utilizó era en el original una palabra griega que significa claío. ¿Qué significa esto? Es un lamento interno, como cuando los niños comienzan a sollozar por algo que les duele. ¿Te ha tocado escuchar ese sollozo? Ese como que no sale, como que se lo tratan de tomar, se lo tratan de silenciar, pero dentro de sí están que sufriendo. Este no era el mismo tipo de llanto que Jesús estaba empleando aquí. La palabra que aquí se utiliza en el original es una palabra que se llama dacruo. Y dacruo es el mismo llanto que se usa como cuando una madre ha perdido un hijo y ha sido testigo ocular del momento. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, no he sido testigo de la muerte de ninguno de mis seres. Pero yo creo que cuando esto llega a pasar, uno llora desesperadamente. Me ha tocado verlos, ese tipo de llantos, de gritos desgarradores, que regularmente ocurren en los funerales. Cuando es el momento más difícil en un sepelio. Es cuando está bajando el ataúd. Es cuando tienes que retirar a esa madre, a esa viuda, a esos hijos, a esos huérfanos. Y les tienes que dar la indicación a las personas, o en mi caso, soy el encargado de cerrar esa puerta, esa ventana, y ya no más se tiene que volver a ver. Y es ahí cuando la persona que hasta ese momento tal vez ha sido fuerte, se ha mantenido como un cristiano, como un baluarte, ahí, hermanos, ahí se destroza. Ahí se ve destrozada la persona. Y justamente eso es lo que estaba pasando con Jesús. Jesús estaba llorando, número uno, porque lo que estaba viendo en esa ciudad, en su amada Jerusalén, la que era la niña de sus ojos, hermanos, existía una creencia espiritual de tipo superficial. No todos estaban en el desfile. No todos habían hecho preparativos para llegar y colocar sus vestiduras. Ninguno de los sacerdotes, ninguno del grupo selecto de líderes espirituales estuvo allí para poder despojarse de sus vestiduras y colocarla delante del paso del pollino. Tampoco estaban ahí aquella gente importante. No estaban ahí los más presentables espiritualmente. Era más bien un grupo de personas que nadie quería ver. ¿Quién quería saludar a un leproso? ¿Quién quería codearse con un ciego? ¿Quién quería tener como amigo a una prostituta? ¿Quién quería ser reconocido por aquel que era cojo? Ninguno. Era más bien ese grupo apartado que el Señor presentó. Y lo que Jesús estaba viendo justamente era eso. Una tremenda creencia superficial en muchos de los líderes. La segunda causa por la cual Jesús estaba llorando era porque Jesús estaba llorando porque aparte de una creencia superficial, había una ceguera espiritual. El corazón de Jesús se partió porque los judíos no pudieron comprender. No entendían que era el Mesías. Ellos creían que él había de coronarse como rey. Muchos de los que estaban aclamando ahí estaban victoriando el momento porque decían, ahora sí. Y yo me imagino que entre ellos los discípulos que animaban y alborotaban a que más brincar, decían, este es el momento, ahora sí me toca estar o a la derecha o a la izquierda, o por lo menos, decía Judas, voy a ser el encargado de la tesorería de este reino. Pero lamentablemente Jesús estaba viendo ahí un momento terrible en la historia verídica
real que habría de cumplirse sobre Jerusalén. Observó lo que el salmista había narrado tiempo atrás, cómo los hijos habrían de ser estrellados contra el muro y ahí servirían para alimentar a las madres hambrientas. Cómo es que habrían de ser sitiados y muchos de ellos habrían de morir atravesados por las flechas o quemados en el templo tratando de salvar alguna de las piezas del santuario que habría de ser destruido y que dice el texto, no quedaría piedra sobre piedra. Ustedes saben la historia. No quedó piedra sobre piedra porque aquellos hombres que sitiaron la ciudad después de prenderle fuego, que trataron, ¿verdad?, al mando del general de prevenir que eso sucediera, cuando se prendió al ser tapizado en oro y tener mucha madera, aquellos hombres se llevaron las piedras de los cimientos porque estaban revestidos. También Jesús estaba viendo a un grupo de judíos que pensaban que la liberación de los romanos les daría la paz y nunca buscaron el ámbito espiritual de sus vidas. ¿Será que en esta noche yo estoy hablando a simuladores espirituales que tratamos de valernos de la ventaja de ser religiosos para obtener un beneficio? ¿Será que estamos viniendo a una semana más para tratar de ver si el Señor nos regala al menos un milagrito más? ¿O alcanzamos un poco de sus bendiciones que Él habrá de darnos? Algunos de nosotros estamos rechazando a Jesús, ¿verdad? Y lamentablemente, al rechazar a Jesús como lo hizo esta ciudad, se encargaron de recibir también un juicio terrible que habría de destruir sus vidas. Hoy, querido hermano, yo quiero invitarte a que hagas una recapitulación de tu vida durante esta semana. Será una semana donde habremos de descubrir algunos elementos históricos de valor que, al menos cuando yo comencé a estudiar esta serie, que dicho sea de paso, yo lo único que he hecho es adaptarla, descubrí algunos asuntos que nunca me había percatado, ¿verdad? Y que en la semana previa a su muerte, Jesús nos deja como pequeñas evidencias de lo que también habrá de suceder en los últimos días antes de su venida. Nosotros necesitamos buscar hoy la paz para que nuestros corazones puedan vivir eternamente al lado de ese Rey que está por venir. No vamos a conseguir nunca la paz espiritual en asuntos religiosos, hermanos. Y miren que esto es muy, voy a decirlo, delicado de decirlo. Porque algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener una vida religiosa al acercarnos con Jesús. Nos acercamos reverentemente, nos acercamos a unos cuantos pasos y a veces nos limitamos en poder expresar aquello que el Señor realmente quiere que podamos experimentar en nuestras vidas. Y nos acercamos a veces porque sabemos que si estamos del lado de Jesús, pues tendremos bendición, ¿verdad? Y si nos alejamos, pues como ya lo hemos leído, tenemos miedo a las consecuencias de recibir también esas maldiciones que dice su palabra, recibimos si no obedecemos adecuadamente. Hoy, querido hermano, yo quiero invitarte a que podamos hacer ese análisis. Las palabras más tristes de este pasaje son las que se encuentran justamente en el versículo 44, donde les dice: te derribarán a tierra, a ti y a quiénes, a tus hijos y a tus hijos. Es decir, una descendencia, una familia, una historia, la cual no habría de completarse porque no lograron entregar a Jesús todo lo que tenían. En otras palabras, Jesús estaba de una manera clara reivindicando al Dios eterno, al Rey de Gloria, pero el pueblo, hermanos, no se dio cuenta, no entendió estas palabras.
Porque dice el versículo 45 que enseguida Jesús, entrando al templo, empezó a echar a todos los que vendían y compraban en él y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero nosotros la hemos convertido, dice, en un cueva. Y enseñaba cada día en el templo, pero dice el versículo 47 que ni los príncipes, ni los escribas, ni los que estaban al frente del pueblo procuraban entenderlo. Al contrario, dice el versículo 47 que lo querían era que matarlo. Y no hallaban cómo hacerlo, porque ya todo el pueblo lo escuchaba y lo reverenciaba. Lejos esté de nosotros el poder ser parte de este grupo de personas religiosas, porque eran sacerdotes, porque eran principales, porque eran escribas, porque eran los que dirigían y organizaban todo en aquella ocasión, y tenían el deseo de acabar con la vida del Mesías. Los dos hombres que lamentablemente el Señor perdió en esa semana experimentaron un tipo de arrepentimiento totalmente distinto. Uno basado en una entrega real al Señor, y el otro huyendo por la puerta falsa, por esa puerta falsa que a veces algunos de nosotros tratamos de hacer para huir de la presencia del Señor. Cuando rechazamos a Jesús, hermanos, va de venir, dice ahí la presentación, un juicio terrible sobre cada uno de nosotros. Y sabemos lo que pasó con Jerusalén. Que Dios nos ayude durante esta semana a poder compartir un mensaje claro de esperanza, y que de estas lecciones, ¿verdad?, podamos invitar a las personas para que podamos tener una justa y adecuada entrega con nuestro Señor. Que lo que podamos hacer ahí en estos momentos es ir para que Él haga en nuestras vidas ese cambio. Que no seamos como este pueblo que no reconoció el tiempo de la venida del Señor, sino que podamos prepararnos para poder presentarnos delante de Él, Jesús, y que con ello nos encontremos listos para ir al encuentro con nuestro Creador. Mañana estudiaremos qué sucedió en el segundo día de su última semana, de la última semana de Jesús previo a su muerte y a su crucifixión. Les invitamos para que podamos estar aquí. Y a los que nos están siguiendo, no sé si tenemos algunos que nos están acompañando en tiempo real. No, estamos en vivo. Estamos transmitiendo muy bien. Para los que habrán de ver en algún momento este mensaje, que Jesús pueda ayudarnos a tomar una decisión ahí donde nos encontremos, ¿verdad? Y con ello podamos estar listos para ir al encuentro con nosotros. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión. Una decisión que pueda ayudarnos, ¿verdad?, a ser reales y verdaderos delante de nuestro Creador. Y la decisión es que podamos decirle hoy al Señor que así como estamos, en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras flaquezas, en medio de estas enfermedades que nos han hecho tal vez separarnos espiritualmente de Él, podamos decidir ser mejores hijos de nuestro Dios. ¿Te gustaría tomar hoy esta decisión para la gloria de nuestro Dios? ¿Por qué no te colocas en pie mientras hacemos esta oración? Y le pedimos a nuestro Dios a que Él nos ayude a poder ser verdaderos y reales, como fue aquella multitud que estuvo delante de Jesús, trabajando para poder alcanzar la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque siempre en tu palabra encontramos un mensaje que está preparado para cada uno de nosotros. No importa que estemos alejados de ti, no importa que estemos esforzándonos por ser fieles, no importa, Señor, que pasemos por las peores pruebas, que hayamos caído, que nos encontremos ciegos, mudos, leprosos. Tú, Señor, nos tomas
nos ayuda, Señor, a que lo mejor que has colocado en nuestras vidas o lo peor que nos has permitido experimentar, nos ayude, Señor, a ser hijos tuyos que alaben y glorifiquen tu nombre. Hoy, tan real que somos, tan honestos que nos queremos presentar, queremos colocar delante de ti lo que hay en nuestro corazón. Tómalo, transfórmalo, Señor, y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a poder reconocer lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Abre nuestros ojos, Señor, a este mensaje que hoy hemos descubierto en Lucas 19. Y ayúdanos a lo largo de la semana a podernos presentar tan real y tan honestos como tú, Señor, quieres que seamos. Que lo que hoy tengamos se pueda presentar ante ti y tú puedas realizar ese milagro como lo hiciste en el pasado. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues agradecemos a nuestro pastor su participación. El día de mañana el tema va a ser la higuera sin frutos. Y pues agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos para que el día de mañana nuevamente nos acompañen en este nuevo tema. El Señor les bendiga, hermanitos.